Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros y todos ellos van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltar alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Tenemos que seguir contándoos muchas noticias después de estos test de pretemporada, muchas actualizaciones, muchas cosas interesantes, por lo que os recomiendo que le echéis un vistazo por si queréis saltaros alguno de los temas. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y tenemos que empezar hablando con unas palabras que ha dado Dan Fallows, el director técnico del equipo Aston Martin, que ha hablado un poco sobre los progresos de la MR24 que han ido hacia adelante, han hablado del trabajo que han estado realizando, de cómo se enfocaron con este nuevo monoplaza. Bueno, ha dicho cosas bastante interesantes y es sobre lo primero que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Lo primero que ha dicho Dan Fallows es al respecto sobre las mejoras que ha realizado el equipo Aston Martin y ha confirmado que han mejorado en todas las áreas. En esto es en lo que se enfocaron cuando estaban desarrollando este monoplaza, en conseguir que fuera una gran evolución, que eso es muy importante. Este coche ya tenía una buena base del año pasado, pero ha sido una gran evolución donde han conseguido mejorar en todas las áreas. Han solucionado, tal y como comentan, los problemas que ellos mismos generaron en el pasado monoplaza, en el AMR23, y encima los puntos débiles que tenía, que era sobre todo la velocidad en paso por curva alta y la velocidad punta, habría mejorado. Esto no implica, por supuesto, que vayan a ser dominadores, no implica, por supuesto, que tampoco que por este cambio tengan sí o sí que ser nuevamente el segundo equipo, pero este AMR24 es incluso mejor que el AMR23 que comenzó la pasada temporada. Eso lo confirma Dan Fallows hablando al respecto sobre los progresos que han estado realizando, y esto es algo que se ha estado informando bastante en estos últimos días, han mejorado en todas las áreas. Es así, han mejorado en ese paso por curva rápida, el paso por curva lenta se mantiene, que ya sabemos que Aston Martin era uno de los equipos que más carga aerodinámica generaba, y luego pues hay ciertos puntos fuertes que tenía el pasado monoplaza que los han conseguido mantener. Ahora os explicamos dónde han mantenido esos puntos, pero la información, lo que comentaba Dan Fallows de cómo han trabajado para este desarrollo, es la siguiente. Cuando empezamos la temporada buscando realmente un paso adelante durante el invierno, queríamos asegurarnos de que conseguíamos una mejora. Aunque es una evolución del coche del año pasado, queríamos que fuera una gran mejora y también una gran evolución, y hemos visto ese paso. Hemos comprobado esa ganancia, así que estamos muy contentos. Creo que lo que más nos interesaba era dar un paso adelante con respecto al curso pasado, y lo hemos dado, así que creo que podemos marcar esa casilla. ¿Dónde han dado ese paso adelante? Bueno, pues hay ciertas informaciones que lo han estado comentando. Sobre todo creo que quienes mejor lo han explicado ha sido Automotor Unisport, que son las que os vamos a comentar. Que lo primero, sobre todo lo más importante, algo que la MR23 tenía, que era uno de sus puntos más fuertes, lo que lo hacía tan bueno en carrera, y que sí que es verdad que con el paso de la temporada se diluyó un poco, no porque lo perdieran tampoco, sino porque como iban peor, pues tenían que hacer cosas más extremas, y este aspecto casi que no se llegaba a apreciar tanto, que es la buena gestión de neumáticos. Eso se mantiene, eso ayer os estuvimos contando muchos datos, muchas gráficas, muchos análisis, os los trajimos, y uno de ellos era la degradación de neumáticos, y ya vimos que el Aston Martin es el segundo equipo que mejor degrada sus neumáticos, únicamente por detrás de un equipo que es que no tiene debilidades, parece prácticamente, que es Red Bull. Después de ellos, Aston Martin, y muy cerca están en la gestión de neumáticos, algo que ya demostraron el año pasado. Por ejemplo, esto es una anécdota que yo os he contado durante el invierno, os la conté alguna vez en el canal. Me vi muchas de las carreras otra vez repetidas de 2023, sobre todo porque ya luego, habiendo además visto toda la temporada, quizá hay cosas que ves un poco diferente, y me sorprendió mucho, que ya en su día se comentaba, pero finalizada la temporada me sorprendió aún más, repetir el Gran Premio de Bahrein, y se me había olvidado un poco las distancias que Alonso primero fue capaz de recortar, porque con el principio de la carrera se le escapan, porque los coches, el Ferrari, el Mercedes, quizá incluso hasta eran más rápidos, que es algo que puede pasar esta temporada, por visto en los test de pretemporada, porque hemos visto que, eso os lo hemos comentado, que Leclerc o Piastri, empezando los stints al mismo momento, las 2-3 primeras vueltas
primeras era mucho más veloz, pero a partir de la sexta mucho más lento, entonces es posible que pueda ocurrir este año de que se le escapaban, pero luego cuando empezaba a llegar la gestión de neumáticos, cuando empezaba a llegar la degradación y los equipos empezaban a empeorar, empezaba el Aston Martin a recortar una barbaridad de tiempo. Y lo que os digo, las distancias, Alonso, por ejemplo, a Sainz le recorta, teniendo que adelantar entre medias a Lewis Hamilton, le llega a recortar como unos 7-8 segundos, adelanta a Carlos y le abre 7 segundos en medio de una carrera. Quiero decir, esa gestión de neumáticos, esa degradación de neumáticos parece haberse mantenido. ¿Por qué os he dicho también antes que este AMR24 es mejor en todas las áreas? No implica que en Bahrein sí o sí les vayamos a volver a ver segundos, como lo vimos el año pasado, me refiero. Porque Ferrari, por ejemplo, en degradación de neumáticos ha mejorado mucho. Porque el resto también han mejorado mucho. Y el punto final de la temporada, Aston Martin era quinto equipo. Parece, y esto es mi impresión, ya os hemos dicho que mi predicción os la vamos a hacer hoy también, parece que se han acercado, por supuesto. Parece que van a estar ahí, que van a estar, no hay esa diferencia que sí que hay a final de año. Pero, por supuesto, pues habrá puntos fuertes de la MR24 y puntos fuertes de otros de los rivales. Pero eso es lo que se ha mantenido y eso es lo más importante prácticamente. Luego, otra de la ganancia que ha tenido Aston Martin con este nuevo AMR24, sobre todo, es la velocidad punta. Esto es algo que se ha podido ver, aunque esto es curioso y bueno, veremos qué tal este próximo fin de semana, pero en la recta posterior, en la salida de la curva 10, ahí en el segundo sector, que era donde más perdía el Aston Martin, en esa recta prácticamente no corría el Aston Martin, pero en la recta principal el Aston Martin ha demostrado una buena velocidad punta, donde ahora mismo la diferencia en kilómetros hora frente a Ferrari estaba en 2 kilómetros por hora. Para que os hagáis una idea, en el mismo momento de la temporada del año pasado, la diferencia frente al Ferrari era de 5 kilómetros por hora, que por supuesto parece, bueno, son solo 3 kilómetros por hora. No, es una diferencia muy grande cuando estamos hablando de velocidades puntas ahora mismo. Así que bueno, esos son los progresos que habría realizado Aston Martin esta temporada. Además, el director técnico del equipo Aston Martin ha hablado de algo que va a ser sumamente importante este año, que le han dado mucha importancia también en la construcción de este monoplaza y que para toda la temporada tienen el objetivo de desarrollar fuerte este AMR24. Sabemos que el año pasado se equivocaron, a partir de Canadá, pues se equivocaron con aquellas mejoras donde tenían una gran expectativa y optaron por recopilar datos, que eso ya os lo hemos contado, lo ha contado el propio Dan Fallows también. Este año ya esos datos han sido recopilados, el coche ha nacido bien y la intención es tener un desarrollo agresivo, sobre todo porque necesitas, por supuesto, ese desarrollo para mantenerte en la pelea frente a tus rivales, pero porque además estamos en un año donde va a haber mucho desarrollo. El año pasado, incluso sin que hubiera un buen desarrollo del Aston Martin, más o menos se pudieron mantener ahí. ¿Pero por qué? Porque ya vimos una enorme mejora de McLaren, y McLaren es el equipo que mejoró durante el año pasado, pero Ferrari mejoró a lo largo del año, pero estaban sobre todo centrados en este cambio de concepto. Mercedes, más de lo mismo. Este año esos dos equipos ya están en ese concepto. Entonces este año no hay una intención de cambiar el concepto vista al año siguiente, sino está en la intención de desarrollar lo máximo posible este monoplaza, por lo que Aston Martin necesita, por supuesto, acertar en esos cambios, acertar en esa progresión. Eso es lo que comenta Dan Fallows, que ya tienen en mente, ya están pensándolo. Por supuesto puede fallar, aunque lo tengan ellos ya en mente, ya sepan, sean conscientes de que tienen que hacer eso, pero que son conscientes de que tiene que haber un gran desarrollo, y en eso es en lo que también se están centrando y en lo que se han centrado durante estos test para identificar, para ver qué aspectos tienen todavía que mejorar y cómo podrían intentar mejorarlo. Las palabras que ha dicho Dan Fallows son las siguientes: creo que lo más importante para nosotros es a dónde vamos desde aquí. No estábamos satisfechos al 100% con lo que conseguimos en nuestro desarrollo durante la temporada pasada, y también queríamos asegurarnos de que podíamos competir al máximo nivel durante el año. Vamos a dejar a un lado el equipo Aston Martin, nos vamos a ir ya a otros de los equipos y tenemos que hablar acerca del equipo Ferrari, porque después de los test de pretemporada, desde luego que Ferrari ha parecido ser el segundo equipo. Que ahora, más adelante, os vamos a hablar de un equipo que
Ahora más adelante lo vamos a hablar, está en uno de los temas siguientes, ¿no? Pero bueno, lo que hemos podido ver y la sensación que sale de todo el mundo, lo que han informado también algunos de los equipos, es que Ferrari es el segundo equipo. Charles Leclerc ha hablado muy positivamente del progreso que han estado realizando en su monoplaza, en el SF24, durante el pasado año y lo que se ha podido demostrar en estos test de pretemporada. Desde luego que se ha visto un coche rápido, han mejorado en degradación de neumáticos, han mejorado en los puntos débiles que tenía el monoplaza del año anterior. Los dos pilotos están mucho más contentos, ya hemos visto a un Carlos Sainz que ha dicho que se disfrutaba cada vuelta con el monoplaza y han liderado tanto el segundo como el tercer día. Esto por supuesto con un Red Bull que no quiso tampoco liderar, pero después de todo esto Ferrari sale muy fortalecido y Leclerc ha hablado acerca del progreso que han estado realizando, está muy contento con la introducción que ha hecho su equipo en este monoplaza, pero comenta que no deberíamos de esperar demasiadas victorias del Ferrari. Sobre todo en este punto, porque hay un equipo pues que va a seguir dominando, todo hace indicar en ello, pero lo que comenta Charles Leclerc es que va a ser muy difícil obtener esas victorias. Ya el año pasado fueron el único equipo capaz de arrebatarle una victoria a Red Bull. Leclerc llegaba a la temporada, que esto ya lo vimos en el canal, con unas palabras en las que decía que 5 victorias no le bastaban ni siquiera este año, pero ahora está indicando que no deberíamos de esperar un año con una gran cantidad de triunfos por parte de los de Maranello. Con el Red Bull que hay ahora mismo, pues sobre todo ahora mismo parece imposible. Creo que en este principio de temporada va a estar sumamente complicado. Con el desarrollo de la temporada sí que creo que vamos a ver más cerca, vamos a ver que estén los equipos pues peleándole a Red Bull, pero desde luego que sí, que yo ya os lo dije en su momento, creo que decir por parte de Leclerc que no le bastaban con 5 victorias es demasiado. Para empezar, porque es que en el propio equipo Red Bull hay un Checo Pérez que el año pasado logró 2. Entonces, con ese supuesto es muy complicado. Y ya no solo eso, Leclerc tiene 5 victorias en su carrera deportiva y está diciendo, bueno, a ver, lo decía hacia Ferrari, ¿no? De que no bastaba este año con 5 victorias de los de rojo, pero desde luego que ya os lo dijimos en su día que yo creo que era una visión muy optimista y yo creo que desde luego ya casi que él ha caído también viendo el gran paso adelante que también ha dado Red Bull. Las palabras que ha dicho Charles Leclerc son las siguientes: desde la primera vuelta en el simulador me pareció un coche más fácil de conducir siempre que rodábamos con algo de viento, que esto es algo que es muy importante porque el viento es algo que ha sido muy sensible estos monoplazas y Ferrari uno de los que más. Del mismo modo en la pista, desde las primeras vueltas aquí, una vez que llegamos, la sensación fue buena. Conseguimos ser consistentes enseguida y eso nos ayudará en carrera. Sin embargo, la capacidad de conducción y la competitividad son dos cosas muy diferentes. El año pasado nos costó mucho ser constantes porque el coche iba un poco de un lado a otro cuando había viento, pero eso no significa necesariamente que sobre todo en clasificación vayamos a ganar mucho gracias a eso. Y eso no significa nada en comparación con Red Bull. Así que todavía tenemos que trabajar mucho y luego veremos lo competitivos que somos el próximo viernes, pero confío en que definitivamente hayamos dado un paso adelante en cuanto a la gestión de neumáticos, porque siempre que se usan más los neumáticos, los puntos débiles del coche son más evidentes. Puedes sentirlos más y con las características de este coche debería de ser bastante mejor. Veremos cómo evoluciona este Ferrari, veremos si efectivamente lo que comenta Charles Leclerc acaba siendo así. Y nos tenemos que ir a hablar acerca del equipo Mercedes, y es ese equipo que os estoy diciendo de que, bueno, veremos si Ferrari realmente es segundo equipo o no. Ya durante estos test de pretemporada os he dicho que Mercedes me ha dado mucha incertidumbre porque no se han querido mostrar. Pero efectivamente, ahora os hablamos al respecto sobre ello, pero lo primero que tenemos que comentar es al respecto sobre el alerón delantero que han introducido. Ya sabemos que antes de que se llegase a los test de pretemporada había mucha gente hablando sobre el alerón delantero que ha traído Mercedes. Lo que pasa que como en los test de pretemporada se han ocultado, realmente la gente lo ha dejado bastante de lado y no se está hablando más. Pero ha salido Toto Wolff al respecto sobre esto y le han preguntado hablar acerca de si temen que se lo puedan quitar, si temen que la FIA se lo pueda prohibir, porque ya sabemos que los equipos lo iban a valorar el quejarse sobre este alerón delantero, porque al final, aunque cumpla con el reglamento, porque dicen que ese alerón, ese flap superior no puede estar, no debe de estar unido al morro, y al final está unido, quieras o no, entonces por ese motivo cumple el reglamento, pero va contra el espíritu de la norma. Por lo menos eso era lo que los equipos iban a alegar, es lo que se estaba diciendo, ¿no? Entonces le han preguntado a Toto Wolff si temen que se le pueda
puedan quitar este alerón delantero y dice que no, que ellos han tenido muchas conversaciones con la FIA y que no creen que ese alerón delantero puedan considerarlo ahora, después de habérselo aceptado, ilegal. Si esto bien es así, porque desde luego se lo ha aceptado la FIA, si no se lo acepta la FIA, o sea, no os creáis que Mercedes puede llegar con algo que no sea legal y conducir con ello. Esto primero la FIA desde luego se lo ha aceptado. Pero aquí va lo mismo que os he dicho siempre, y hay gente que me seguía poniendo en los comentarios de no, es que no se lo van a prohibir si la FIA se lo ha aceptado. Que sí, por supuesto, pero la FIA aceptó el alerón delantero de Aston Martin del año pasado y flectaba más de lo permitido. La FIA aceptó el dash de Mercedes, del propio equipo Mercedes, estamos en 2024, de hace 4 años, de 2020. Y no comenzó la temporada prácticamente, ya se lo habían quitado. Vamos, se lo dejaron ese año, pero se lo quitaban para el año siguiente. La FIA prohibió los alerones flexibles de Red Bull de 2021. La FIA prohibió el motor de Ferrari. Todo esto estaba permitido, la FIA lo había revisado, pero luego lo acabaron quitando porque al final, pues por la queja, porque lo investigan de otra forma, por cualquier motivo, se dan cuenta de que, oye, esto no lo puedes hacer. ¿Va a suceder con el alerón delantero de Mercedes? No lo sé, por supuesto que no lo sé. Ahora mismo es legal, pero desde luego que los equipos se decía que lo iban a intentar. Toto Wolff está confiado en que no va a ser así. La explicación que ha dado es la siguiente. Creo que lo que se ha puesto en el coche ha sido siempre desde un intercambio con la FIA durante todo el proceso. No se trata de que tengas una idea ingeniosa y luego la atornilles en un test y pienses que se podría o no ser cuestionada. Se trata de un largo proceso de diálogo que dura todo el invierno. Creo que estamos en una buena situación. Pero tenemos que hablar al respecto ya sobre el rendimiento de Mercedes. En información de Motorsport Total, Mercedes se habría ocultado y mucho durante estos test de pretemporada. Según comentan los alemanes, Mercedes, si no está al nivel de Ferrari, por lo menos en ritmo de carrera, porque luego también recordemos que Ferrari en ritmo de clasificación siempre están muy bien, pero si no están al mismo nivel en ritmo de carrera, que pareció que el Ferrari ha mejorado mucho en este sentido, están por delante, según están informando en Motorsport Total. Parece que han sido el equipo que más se ha escondido, que menos se ha querido mostrar por las actualizaciones que han traído, pero con los datos que han sido capaces de recoger, han sacado que efectivamente están a la par o superiores a Ferrari en ese ritmo de carrera, siendo por lo tanto la segunda fuerza. Si hay algo que no me extrañaría es esto, pero porque es que si hay un equipo que es experto en lucirse en los test de pretemporada y que luego no sea así, es Ferrari. Y hubo una era híbrida donde todos los test de pretemporada salía Ferrari siendo el campeón y se les consideraba, ¿no?, el campeón del invierno, porque luego durante la temporada no era así y salía campeón Lewis Hamilton. Y efectivamente durante toda esa era parecía que llegaba a los test, Mercedes parecía que le había fastidiado en algo que hubieran introducido, lo que sea, porque no rendían, porque no estaban ahí, porque salían muchos problemas, porque si esto, porque si lo otro, porque si es que los pilotos no están cómodos, porque si no sé qué, y dominaban. O sea, si hay un equipo que sabe lucirse en pretemporada, es Ferrari, que no estoy diciendo que Ferrari sea malo, sino porque parece que es muy buen coche por los datos que hay, pero si hay un equipo, Ferrari liderado 2 de 3 días en esta pretemporada, si hay un equipo que sabe hacer eso es Ferrari, y si hay un equipo que sabe hacer lo contrario, ocultarse como nadie, es Mercedes. Entonces, desde luego que en esta información me la creo totalmente. Yo ya os dije que yo con Mercedes salía con mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque no les hemos visto. O sea, yo no puedo decir que efectivamente Mercedes vaya a ser el segundo mejor coche porque no lo hemos visto, porque no se han querido mostrar, que lo pueden ser perfectamente porque efectivamente Mercedes hace muchas veces esto y porque al final los test de pretemporada hay muchos que no se ocultan, se puede intentar sacar muchas estimaciones, pero luego te puedes ocultar todo lo que quieras. Si metes 10 kilos más de combustibles en todas las tandas, no usas el motor al minimísimo, no el mapa motor más bajo, sino el más extremo bajo. Bueno, pues si a lo mejor tus rivales no han usado el mapa motor tan bajo o lo han usado un pelín mejor, han ido con 5 kilos de menos en combustible, pues ya al final todo eso suma, ¿no? Pero tú los datos los sigues sacando. Entonces, bueno, Mercedes desde luego que puede estar mucho mejor. Yo ya os he dicho que por lo que hemos visto, Mercedes no te lo sé colocar.
porque Mercedes nos ha mostrado. Me pasa lo mismo con McLaren. Son dos equipos que se han mostrado cuando han apretado cómodos, se han mostrado cuando han apretado rápidos, pero que parecía que había ciertos problemas. Pero en pretemporada puede pasar esto y que luego no acabe siendo. La información es esa, la información es que desde luego parece que podrían ir mejor de lo que demostraron. Por parte de George Russell también se le ha preguntado al respecto sobre su compañero de equipo, que esto va a ser uno de los temas, por supuesto, a tratar durante muchísimo tiempo hasta que se decida, posiblemente, porque cuando lleguen los rumores se van a también a preguntar, se les va a cuestionar al respecto sobre esto, y a Russell se le ha preguntado, ¿no? Y lo que le preguntan al piloto británico es si tiene temor sobre algún compañero. Es decir, si le pusieran a alguien, creo que esta pregunta, y va sobre todo Fernando Alonso, ¿no? Si le ponen a un 2 veces campeón del mundo, si le tendría temor, ¿no? A poner a un Fernando Alonso o a quien fuera, básicamente. Pero Russell lo que dice es que no tiene temor, porque además ha compartido equipo contra el que ha sido el mejor piloto de la historia, tal y como comenta. Lo que dice es lo siguiente: he sido compañero de equipo con el que posiblemente es el mejor piloto de la historia durante los últimos 2 años, así que no me preocupa quién será mi compañero ahora. Desde luego que es que ya habiendo tenido a Hamilton de compañero, si te preocupa, si te ponen, por mucho que venga, lo que digo, Alonso, imagínate, por mucho que te pongan a Alonso, si te preocupa, desde luego, habiendo ya compartido equipo con Hamilton, me parece hasta malo. Porque entonces, vamos, yo creo que está más que preparado. Que luego pongamos el caso que fuese Alonso de verdad Mercedes, que luego ganase o no Alonso a Russell es otra cosa, pero que tengan temor, ya habiendo compartido también equipo con Hamilton, sabiendo lo que es, desde luego que no me parecería lo suyo. Pero esa es la respuesta que ha dado George Russell. También, y finalizamos ya con el equipo Mercedes, Lewis Hamilton ha desvelado durante la pasada temporada cuando en Mercedes le dijeron a la cara que no tenía razón sobre algo que sí acabó teniendo razón. Recordemos que el año pasado, cuando Mercedes volvió a cometer el mismo error del concepto sin pontones, del coche que no funcionaba, recordemos que Hamilton salió a hablar en público muy cabreado, diciendo que él ya había avisado de que este coche no iba a funcionar. Ya había dicho dónde tenían que hacer cambios, pero el equipo no le hicieron caso. Pues ahora ha contado esta historia viéndolo desde atrás, básicamente viéndolo desde su perspectiva. Lo que dice es que cuando estaban desarrollando aquel W14, el monoplaza del año pasado, estuvieron desarrollándolo y él dijo: tenemos que hacer esto, esto y esto, porque si no lo hacemos vamos a volver a tener en este monoplaza los mismos problemas por mucho que tú vayas hacia adelante. La respuesta de los ingenieros de Mercedes fue: no tienes razón, estás equivocado. Y entonces en ese momento lo que dice Hamilton que hizo es: bueno, pues doy un paso atrás y veremos si me he equivocado. Y dice que efectivamente en cuanto empezó la temporada, cuando empezaron a ver que ese coche no funcionaba, que ese coche tenía los mismos problemas del año anterior, que ese coche no estaba para pelear contra el nivel de Red Bull, dice que regresaron a hablar y le dijeron: pues tenías razón. Eso lo ha contado Lewis Hamilton, lo ha contado, bueno, se ha podido ver, lo ha contado en el documental Drive to Survive, que surgió el pasado viernes, donde contó lo siguiente. Recuerdo que me quejé al equipo y dije: miren, tenemos que hacer estos cambios, de lo contrario, esta es la trayectoria que vamos a seguir y aquí es donde vamos a terminar. Recuerdo que me dijeron: sabemos lo que estamos haciendo, estás equivocado. Fue un momento muy interesante. Pensé: vale, voy a dar un paso atrás, no quiero molestar a nadie. Luego, cuando comenzó la temporada, cuando volvimos a hablar, dijeron: oh, quizás tenías razón. Que esto lo ha comentado en esta nueva temporada de Drive to Survive, que salió el pasado viernes. Si la queréis ver, pues bueno, ya está en el documental de Netflix. Y es posible que intente verla como todos los años, pero no sé si me la llegaré a acabar. También hay una cosa que yo veo mal de esta serie, es el momento en el que sale. Cómo sale justo siempre en la pretemporada. Sácalo un pelín antes, por lo menos, porque ya no estoy centrado en ver otra vez lo que ha pasado el año pasado cuando ya estoy pensando solo en este año. Sácamelo en enero. Bueno, esto es una queja que yo tengo sobre también el momento de salida, pero eso es lo que ha desvelado Lewis Hamilton. Lo último a comentaros: el caso Horner parece estar cerca de terminarse. Al menos en informaciones de Sky Sports, ya esto lo habíamos informado aquí anteriormente, pero efectivamente Sky Sports lo confirma. Red Bull quiere tener su decisión tomada antes de que comience la temporada. Recordemos que el jueves ya tenemos entrenamientos libres, por lo que habría que tomar la decisión antes, y parece que se podría anunciar la decisión sobre Horner tanto si sigue
como si no el lunes o como muchísimo el martes, según está informando Sky Sports. Ya os lo contamos anteriormente que se había estado los rumores en el paddock, parecía que decían que no iba a seguir. Veremos si es así, veremos qué es lo que toma la decisión Red Bull, pero lo que quieren tomar la decisión es antes de que comience la temporada. Ya estaba el caso supuesto, parecía que podíamos, se empezó a hablar, ¿no? Incluso cuando después de la presentación de Red Bull, de que ya se planteaba en el supuesto de que la investigación continuase, incluso empezando la temporada. Pero ha sido uno de los temas a más a tratar en esta pretemporada. A Horner se le ha preguntado 1000 veces, se le ha preguntado a otros jefes de equipo. Bueno, pues desde luego que ha sido algo que no es agradable para nadie, que está habiendo una investigación contra tu jefe de equipo mientras tu jefe de equipo sigue ejerciendo todos tus roles, tampoco es lo más favorable, y eso es algo que yo ya me extrañaba que durase tanto, ya me extrañaba que se hiciese la presentación, pero vamos, al final pues ha acabado haciendo, no ha quedado otra, pero no es lo mejor, y se tome la decisión que se tome, yo ya lo dije que se tenía que haber dicho posiblemente antes. También me parece bien de que se va a tomar la mejor decisión que considere Red Bull, veremos lo que, yo espero que cuenten todo lo que ha pasado, pero eso es lo que, desde luego que se va a tomar la mejor decisión posible, pero yo creo que se tendría que haber intentado tomar antes. Aún así, parece que esta semana saldremos de dudas y se tomará esa decisión, así que en cuanto se sepa, si es que se sabe esta semana, os lo contaremos, no lo dudéis. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestras opiniones sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos. Os recuerdo que en el día de hoy vamos a realizar mi predicción para esta temporada, el Mundial de Constructores, y quizá os incluyo alguna cosilla más, depende de cómo me encuentre en el momento en el de hacer el vídeo. Digo, venga, vale, voy a dar alguna apuesta más. Aunque desde luego que lo que yo os diga no va a ocurrir porque nunca acierto, más allá de que, bueno, sí, a ver, acerté el campeón de constructores el año pasado, no era demasiado complicado. Pero más allá de ahí, nunca acierto, así que no os fiéis de lo que os vaya a decir, pero eso lo tendréis en el día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, déjame en los comentarios, como digo, cualquier cosa que quieras y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.